A ver, ¿qué modeler me puede decir dónde lo dejamos? Ah, no, que es un vídeo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sigamos por otro lado. Tenemos aquí un ejemplo de una cosa que hace tiempo que quería volver a hacer, porque no la hice muy bien y creo que hay una forma bastante más interesante de poder desarrollar una cosa como estas, ¿no? Que es un huevo de dragón con todas las escamas y todo. Yo lo hice, pero utilicé un alfa que había preparado para hacer un noise desde ZBrush. Y luego intenté reconvertirlo para que fuera una versión low poly. Fue muy desastre. Entonces creo que hay una forma bastante mejor de hacerlo, ¿no? Ahora también que he puesto más con Sustan Designer. ¿Por dónde arrancaremos? Bueno, hay dos cosas a modelar. La primera de ellas podría ser la escama. Estoy abriendo Blender. Ahora. Vale. Entonces, lo primero que podemos hacer es la escama, ¿vale? Porque lo que vamos a crear es una escama, a partir de ella crearemos un alfa que sea tileable y ese alfa tileable la aplicaremos como una teselación a un modelo que tenga ya la forma del huevo. De esta manera tendrá mucho más detalle y será más guay, ¿vale? Más realista. Entonces, ¿cómo podemos arrancar? Hemos dicho la escama. X, delete, 1, C, 5, fuera, cámara. Bien, lo primero que tenemos que hacer es buscarnos referencias. Yo por aquí he estado mirando y he visto algunas referencias de algunos packs en ArtStation. Sí, ahora pongo una pestañita para que se vea. No está por la labor, no está por la labor. A ver, chatu. No, que me lo abras. Vale, aquí. Bien, entonces aquí en ArtStation podemos ver diferentes ejemplos de tipos de escamas o de tipos de alfas de escamas. Nosotros queremos alguna cosa más específica. No me convence, ¿no? Algo más de geometría, que está centrado en la geometría. Y ahora, ¿por qué se me ha ido la búsqueda? Bueno, y por aquí había visto un ejemplo de algunas que se pueden ajustar un poquito, más o menos por la forma, sobre todo. ¿Vale? Lo que podemos hacer es esta especie como de hendidura en el centro, que sea más semicircular. Vamos a ver un poco también como lo que tenemos en nuestra referencia. Lo que puedo hacer es abrirme el PureRef, que me lo he abierto por aquí. Bien, empezaremos poniendo un plano, rotar X90, podemos desplazar esto de forma lateral, añadirle un mirror con un clipping, lo volvemos a juntar y ahora le vamos a dar esa forma, ¿no?, de escama. Queremos que sea algo más larga. Control Shift B para hacer un bevel en los edges y empezamos a tener un poco una forma más así. Queremos que sea algo más en punta. Podemos activar el Proportional Editing con la o si no con el menú de aquí arriba. Y puedo reducirlo para que empiece a tener más como esa esquinita. Mm. Aquí, ya que se trata de algo orgánico, no creo que se vea porque las escamas en esta clase de texturas van superpuestas. Pero bueno, le voy a añadir un poco para que quede un poquito mejor. Lo siguiente que podríamos hacer sería añadir algún loop para darle también una forma un poco más circular. Lo que pasa es que hemos creado aquí un engón. Entonces lo que podemos hacer es con el NIF, con la K, la Z, selecciono en medio, por aquí esto, escala Z0, sin la O, escala Z0 y control V para añadir alguna geometría más, que las voy a intentar repartir un poco.
con el 3 y otra vez con el Proportional Editing puedo intentar que tenga pues eso, un poco de forma. Veo que en todo caso me falta algún corte vertical, ¿no? Para acabar de rellenar un poco. Lo que puedo hacer es X vértices, ¿vale? Seleccionar todo esto y Grid Fill. Para hacer un Grid Fill tenemos que deseleccionar alguna parte para que nos pueda hacer bien el relleno. Grid Fill. Y no le está valiendo. Si no, otra opción es seleccionar todo esto, una extrusión si la hago hacia el clipping, que me lo cierre. Reviso que esté más o menos consistente y aquí me faltará una cara que con la F, pues eso, con la F me la situará. Ahora le puedo añadir un par de loops aquí en vertical y desde la parte central, 3 con la O, puedo hacer que tenga algo más de forma. Bien. Shift S para que me lo sitúe. Shift S para que me lo sitúe todo en el centro. Vale. Lo que quiero es que me lo sitúe en el centro, pero de todo el objeto. Bien. Algo así. Y luego lo que tenemos es que la parte central va algo más pronunciada para hacer esa especie como de corte. Bien, lo siguiente, que esto siempre hay que ir con cuidado, los smoothing groups. Un shade smooth y en todo caso si os interesa reforzar esta parte central, quitando el proportional editing que lo tenéis activado, un control B, podemos hacerlo muy pequeño con 2 o 3 edges para que así nos remarque un poquito más el centro. Si me lo está haciendo muy pequeño, a lo mejor lo voy a hacer un poquito más grande. Y vemos, ¿no?, que en las normales se aprecia. Lo siguiente que podemos incluirle es un Solidify y darle Thickness, ¿no?, que ya nos estaría haciendo un poco la proporción. Con esto hay que ir con cuidado porque aquí se me está solapando cosas. Control N y revisar cuál es el problema que me está dando aquí. Estos vértices están superpuestos. Para hacerlo exactamente igual podemos aplicar aquí un mirror, que es un mirror a geometría. Entonces si está todo en la misma posición, con el GG os lo desplaza. Esto aquí también lo puedo separar un poquito más para que quede un poco más suavizado por aquí. Vale, y aplicamos. Ahora me interesa eliminar estos edges otra vez porque no está quedando del todo como me interesa. Puedo hacer es añadir también un par de loops y pulsando 2 veces la gem puedo juntarlos un poquito más para hacer ese refuerzo. A partir de este punto, que ya tendríamos la escama, podemos darle todo el detalle que queramos. Este es un ejemplo de una escama que, como a mí me apetece hacerla. Lo que tenemos que hacer es que quede muy suavizado. ¿Por qué muy suavizado? Porque lo que vamos a hacer es proyectar una... Lo que vamos a hacer es vaquear, ¿vale? Vamos a vaquear para crear un alfa. Y lo que nos interesa es que ese alfa pues, no se note en los polígonos, que queda bastante suavizado. Así que le vamos a añadir un Subdivision Surface, 1, 2 y 3. Y aquí ya podemos decidir si queremos resaltar un poco los bordes, si queremos que sea algo más... Lo que decía, ¿no? Reforzar un poquito más el centro. O también, que se podría hacer, que en este caso no lo voy a hacer, es aplicarle algo de escultura. ¿Vale? Llevárnoslo a ZBrush y a partir de aquí ir dándole el detalle que quisiéramos a nuestra escama. Yo creo que algo así puede ir bastante bien. Aquí veo que se juntan con muchos vértices.
así queda un poquito mejor. Bien. ¿Cómo nos lo llevamos para vaquearlo y hacer una textura que sea tileable, ¿no? Que podemos aplicar para crear esta especie de objeto? Vamos a crear un plano. Este plano lo rotaremos en X90 y procuraremos que la escama encaje lo máximo posible en el plano. Pulso la Z para ver mejor cómo lo estoy situando. Voy a procurar también con Shift S, como he hecho antes, que me lo deje en el centro del objeto, que no haya ningún desplazamiento. Y probablemente con esto ya me vaya a funcionar bastante bien. Puedo ponerlo completamente detrás del plano. Esto dependerá de las opciones que quiera tocar después cuando nos lo llevemos a Substance Designer. Por ahora esto está correcto. Voy a guardar. Voy a guardar en la carpeta que toca, que es esta. Esto. Bueno, le tenía que haber puesto nombre, no se lo he puesto. No sé. Vale, guardamos y necesitaremos exportar nuestro plano y nuestra escama. ¿Cómo exportamos? Pues bueno, lo mismo que hemos hecho en otros vídeos. Export OBJ y en este caso lo llamaremos Projection Plane o Plane. Indiquemos que el Selected Only, porque si no nos va a llevar los dos objetos que tenemos en escena. Los integramos a seleccionar la escama y le Export OBJ. Y aquí nos llevaremos la Scale. Selected Only, que sigue activado. Y guardamos por si acaso. Ahora, ¿dónde nos iremos? Pues a Substance Designer. Lo que haremos aquí será crear un nuevo archivo con las opciones que queramos, si queremos a 4K, todo en este caso, pues sí, vamos a utilizar 4K. No debería ocupar, no debería consumir tampoco mucho, pero bueno. Vale. Aquí tenemos nuestro objeto y aquí nuestra referencia. Voy a dejarlo aquí. Bien. Lo que haremos será clicar sobre nuestro shader y le daremos a Explorer. Si no abre la ventana, no sé qué le pasa. Mm, Vale. Clicaremos dentro de nuestro archivo, que en este caso no está guardado, por eso se llama así. Y le daremos a linkear una 3D Mesh. ¿Qué nos interesa linkear? En la misma carpeta que hemos estado antes, nos interesa coger el plano, porque es sobre lo que vamos a proyectar. Aquí desplegamos y vemos que tenemos nuestro Plane Projection. Si le damos clic derecho, podemos darle a Bake Model Information. La abre en otra pestañita. Lo mismo de siempre. Tenemos que escoger la carpeta en la que queremos que nos lo guarden. ¿Veis? Bien. La carpeta. Aquí tendremos que escoger nuestro archivo high, que en nuestro caso es la escama. Tendremos que incluirle los bakers que nos interesan. Si alguien tiene dudas sobre esto, tengo un vídeo explicativo que incluiré en la etiqueta, por si alguien quiere verlo, pero bueno. Lo que nos interesa en este caso es el Heimap y además el Opacity Mask. Luego nos interesa el máximo de los valores, que espero que baste, si no los tendré que modificar un poco. Y si no me estoy dejando nada, que creo que me estoy dejando algo, aquí ya si queremos que sea 4K, pues a 4K. Está render. Aquí veremos qué es lo que nos está renderizando. Veo que casi ha quedado bien, ¿vale? El problema de esto es que el plano pues sobresale un poco. Pues bueno, esto le pondré 1,
y esto le pondré uno de forma manual y esta render otra vez. De esta manera me aseguro que lo recorte todo. Cuando ya lo hemos completado, tenemos aquí nuestras dos texturas, las cuales podemos arrastrar para trabajar con nuestros nodos. ¿Qué nos interesa sacar de estos? Pues un blend. Pues lo que va a hacer es combinarnos ambas. ¿Cómo nos las va a combinar? Pues en este caso como multiply. ¿Por qué? Porque el negro será transparencia y lo otro no. Así que tenemos la escama perfectamente recortada sin tener que haber hecho ninguna modificación. A partir de aquí el proceso es relativamente sencillo. Podríamos añadirle si queremos cualquier modificación encima de la imagen. Me tengo que acordar cómo lo hice. Ah, vale, sí. Por ejemplo, se le puede poner un noise. No, no, se tendría que hacer un nuevo nodo, un noise. ¿Vale? Un Perlin noise, que creo que está por aquí, o un anisotropy puede que me sirva. Sí, me vale el anisotropy para lo que quiero enseñar. Puedo duplicar este blend, conectarle mi archivo de salida y además conectarle otro. Como está en multiplicar, se me va a unir los negros, ¿vale? Aquí le puedo ajustar un Transformation 2D. De esta manera podré rotar. Si tengo seleccionado mi nodo, podré ver esto. Aquí puedo modificar, pues eso, la anisotropía, si quiero que esté más suavizado, si no. Puedo ir viéndolo a tiempo real. Si hago doble clic, veré aquí a mi derecha. Y las modificaciones que haga en los nodos las podré ir viendo en la imagen de cómo estaría quedando. Aquí le quiero añadirles más smoothness. Aquí le podría añadir un blur. Recomendación, utilizar el blur high definition, que para eso está. Seguramente a esto, aparte de un levels, que me interesa añadirlo. ¿Por qué me interesa añadir un levels? Porque así puedo ajustar un poco los valores para que no sea tan oscuro. Y le podría ir acabando de dar efectos. Aquí, por ejemplo, también le podría añadir un auto levels para que me refuerce un poco más. Y luego un levels para yo forzarlo. E incluso, si no hago directamente esto, podría añadir un blend más. Estoy aquí volviendo loco. Para que este y este me los junte. Y ahora está multiplicado y se ve más oscuro. Pero si por ejemplo lo pongo en Max Enlighten, en principio, si este levels lo fuerzo, que a lo mejor se está viendo muy oscuro este. Levels. Te lo puedo oscurecer un poquito más. Y ahora en este blend, si está bien enchufado, cosa que creo que no, me estaría reforzando la parte central. Lo que veo que necesitaré luego repetir el recorte que había hecho. De esta manera he forzado un poquito más, creo que se nota, aunque muy poco, la parte central. Si no, si es que... Me ha convencido más antes. Vale, aquí sí estamos viendo, ¿no?, que se refuerza bastante más la parte central.
Y ahora esto lo conectaría aquí y lo mismo que le estaba haciendo, para darle alguna irregularidad. Pues con el levels puedo ir jugando si quiero que se vean más marcados los negros o menos. Quiero que tenga algunas irregularidades. También podría jugar pues, con los bordes si no quiero que sean completamente rectos y ir añadiendo efectos. Y así es como habríamos creado la base. Ahora tocaría hacer el tileado.